Buenos días, amigos televidentes todos. Aquí en La Voz del Cambio, La Voz para el Cambio, versus, ustedes se recuerdan de los emblemáticos del Sanedrín que dirigimos. Pronto, aquí nosotros estaremos. Siempre somos colaboradores y somos siervo inútil, porque somos servidor de Dios. En estos momentos vamos a hablar un poquito sobre el señorío de Cristo. Resulta que el sacerdote hablaba sobre la mediocridad. Fíjese que en el Sanedrín existió con un grupo de sabios que empezó desde la época de Moisés. Y ahí vino la mediocridad con Moisés. Moisés ha sido ascendido como juez en Egipto, pero era con la facilidad de que Moisés en la Suprema Corte de Justicia debió de ascender, debió de mostrar todos los conocimientos de Dios. Sin embargo, por eso la Biblia te dice que el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que Él da sabiduría sin reproche, da los conocimientos con fuerza y con poder. Por esto, en el libro de los Hebreos, dice el escritor que la fe sin obra es muerta. Entonces tú dirás, pero no solo la fe, uno no puede mostrar solamente por lo que tú haces, solamente la obra. No, la obra sola por sí sola no tiene ningún valor. Es como un cheque que usted da. Si ese cheque no tiene un fondo, no funciona. Si el hombre pretende por sí solo mostrar su fuerza, su conocimiento, va a fracasar. Porque ahí entra la mediocridad. No querer reconocer que Dios es quien da, es quien quita, es quien ha hecho la creación. Porque la creación gime a una. Entonces, amados televidentes, aquí en este espacio, nosotros queremos explicarle a usted por qué hay tanta mediocridad, que no es mediocridad, sino es enfermos espirituales, porque tienen un corazón lleno de iniquidad, lleno de basura. Un tipo fue una vez a un play y cuando presentó el guante, y el guante no pudo retener las bolas que venían para poder obrar con un triunfo, por la sencilla razón, cuando empezó a sacar un papelito que el guante estaba lleno, había un papelito que decía fornicación, y cuando sacó decía otra, idolatría. Cuando empezó a sacar decía adulón. Cuando sacaba a otro decía amadores de sí mismo. Y así empezó a sacarle un sinnúmero de papelitos del guante, que eso no le podía, no le daba la facilidad para que así podía el guante estar en disposibilidad, estar disponible para aparar la bola. Entonces, así a veces el ser humano se llena el corazón, que el centro de las emociones, de cientos de cacaritas, siendo de cosas cizañosas, siendo de insectos, en vez de llenar el corazón, el vacío que existente de Dios. Porque Dios entonces va a obrar
cuando no hay mezquindad en el hombre. Pero quien no permite esto es Dios. Cuando usted se entrega con espontaneidad a Dios, cuando usted se entrega para los servicios de Dios, porque cuando usted hace amistad con Dios, Dios entonces se encarga en santificarlo, en purificarlo, en darle conocimiento, en darle todo lo que usted necesita. No tiene que operar detrás del ser humano que menos puede para usted explotar al ser humano. Usted no espera recibir, usted da sin reproche. Y cuando usted da de lo que Dios le ha dado, usted no va a ir a dar golpe bajo para poder llegar, para hacer, porque Dios es el que da, Dios es el que bendice, Dios es el que da la sabiduría. Pero vamos a ver algo que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, con todo lo que David había cometido, todos los errores. Pero David era un hombre que tenía su confianza en Dios. Al tener su confianza en Dios, siempre clamaba a Dios. David no pudo llegar siendo rey ungido, no pudo llegar al palacio como rey. Sin embargo, David como músico, haciendo el bien, tocándole al rey. Y hubo un momento que David, con la grandeza que él tuvo, frente a los amalecitas, una guerra que el rey Saúl se fue detrás de ellos. Sin embargo, cuando hubo una tempestad y tenía que alojarse, se mete Saúl en una cueva de refugio. Pero sin embargo, el que andaba persiguiendo a David para matar a David, sin embargo, David con sus escuadrones estaba ahí al lado. Y cuando vio la gente le dijeron, no, mátalo, porque así es la mediocridad, que la mediocridad permite que a los corazones se llenen de odio, se llenen de mezquindad, que si el otro sube, yo no podría subir. Y es lo contrario, cuando usted sirve como bendición para que otro llegue, cuando usted comparte lo que Dios le da con otro y usted hace líderes, usted se convierte en hacedor de líderes, porque el que es líder de verdad, esa virtud, esta fuente, no se le va. El que está gobernando y está gobernando con Dios, la cosa se le multiplica. Saúl tuvo que hablar con David, decirle a Saúl, expresarle, mira, yo tuve la oportunidad de acabar contigo, sin embargo, no lo hice. Y cuando él le cortó un pedazo del manto, él se sintió compungido, sintió tristeza y tuvo que llamar a Saúl e hincársele en los pies de Saúl y expresarle a Saúl que él tenía la oportunidad y no lo hacía con todo, que no se llevara. Y Saúl le dijo, bueno, como tú has hecho esto y la grandeza que hay en tú se lo ha puesto Dios, yo sé que usted va a gobernar. Y se hizo un pacto. Diga que tú no me vas a perseguir cuando tú llegues al poder. Se hicieron ese pacto. Dios se encargó, porque David no podía entrar sin que Saúl muriera y su familia, porque así era el propósito de Dios. Pero sin embargo, tenía, de todos los hijos que tuvo David, el único que pudo llegar al poder sin prisa fue Salomón. Y el rey Salomón llegó con toda la vehemencia, con toda la humildad, pidiéndole a Dios que no le dé riqueza, que tampoco le diera
poder para avasallar en contra de los enemigos que había. Sin embargo, su papá le dio sed, hombre, porque habrán gente mezquina que no te van a dejar gobernar. Y así pasó. Pero Salomón, en los tiempos que duró con Dios, que duró obedeciéndole a Dios, Salomón fue el hombre que tuvo toda la riqueza, gobernó Salomón y fue el hombre que hasta el día de hoy todos los impuestos lo organizó. Todo el mundo tenía que darle impuestos al pueblo de Israel. Por esto es gobernar no con politiquería, sino con política hecha de Dios y aprender que Dios es el que gobierna. Si Dios gobierna, cuando llega el gobierno de Dios, los pueblos se alegran, los pueblos se multiplican, los pueblos se gozan, los pueblos se... Bueno, amigo televidente, entendemos que el pueblo de Dios, el pueblo, cuando hay un síndico que es de Dios, cuando hay un gobernante que es de Dios, la cosa va a ser con equidad, la cosa no va a ser con presión, la cosa no va a ser, va a fluir la bondad de Dios, como una artista canta, la bondad de Dios. Cuando hacía este muchacho, el general, ese general, Josué fue un hombre que recibió hasta los días, duró 110 años, hasta los días de morirse, ese hombre siguió hablando de Dios con grandeza y diciéndole al pueblo que no se debían y diciéndole al pueblo que no se juntaran con los pueblos cercanos que eran malignos. Josué es un ejemplo a llevar, ese general siervo de Dios. Bueno, pasen muy buenos días porque el tiempo es corto, pero sí hemos hecho una síntesis de hombre de Dios que ha llegado y ha fluido la palabra de Dios hasta en todos estos días. Gracias, pues. Le hablo para ustedes el humilde siervo Reyes Álvarez, el presidente del Sanedrín. Pase muy buenos días. Gracias. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.